Vale, pues vamos a empezar. En este caso vamos a empezar con el bloque correspondiente, si os acordáis, al apartado del bloque 1, en concreto a pilares fundamentales 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué 1? Porque más adelante, en los próximos niveles, veréis que estos, cuando viene un apartado que viene especificado como pilares fundamentales 1, quiere decir que hay un pilares fundamentales 2 en el que se extiende más la información que viene en este apartado, ¿de acuerdo? En concreto vamos a ver lo que concierne a los dos apartados más importantes de la fotografía o a la hora de realizar una fotografía genérica, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esto? En estos dos pilares, en primer lugar la nitidez y en primer lugar el enfoque y en segundo lugar la nitidez, para llegar a conseguir una imagen que obtenga la calidad necesaria para poder considerarse una buena fotografía o una toma correctamente realizada, ¿de acuerdo? Para ello vamos a distinguir estos dos apartados. En primer lugar, el enfoque, ¿vale? Vamos a empezar con él entendiendo que el enfoque tiene muchos apartados. De hecho, cuando lleguemos al bloque 3 veréis que el enfoque tiene mucho que trabajar. Para ello vamos a distinguir qué es el enfoque y qué tipos de enfoque hay y a qué nos referimos cuando estamos hablando de enfoque, puesto que hay varios apartados. En primer lugar, cuando estamos hablando de enfoque, tenemos que partir desde el primero de ellos, que es el enfoque físico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del enfoque físico, estamos hablando del enfoque que realizamos cuando estamos trabajando directamente con la cámara, es decir, aquel que hacemos una acción directa sobre la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que hacemos en el anillo de enfoque de la cámara. Pero ya no solo eso, sino este anillo de enfoque, ¿vale? Va marcado por una serie de tanto limitaciones como aspectos. El primero de ellos es la distancia que hay al objetivo, que realmente es la definición como tal de enfoque. Cuando os pregunten qué es el enfoque entendido en general, ¿vale? Hace referencia a una distancia que hay desde un punto desde el que yo estoy realizando una fotografía hasta la distancia a la que está el objetivo al que yo estoy fotografiando. ¿Qué quiere decir esto? Que un enfoque es exactamente una distancia, en la unidad de medida que sea, pero una distancia, ¿de acuerdo? Eso es el enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque hace referencia a cómo estoy viendo yo una imagen, entre comillas, nítida. Partiendo de la base de que este primer enfoque que vamos a aprender, estamos hablando de un enfoque basado en la nitidez, no un enfoque basado en jugar con bokeh o con otras técnicas de desenfoque, ¿de acuerdo? Sino un enfoque correctamente enfocado. Luego existen otras técnicas en las que se busca lo contrario, que es este desenfoque. Pero partiendo de esta primera base en la que estamos hablando de una imagen donde la vemos con un enfoque para una posterior nitidez, necesitamos que esté correctamente en el punto y la distancia a la que nosotros estamos enfocando este objetivo. De ahí el nombre de enfoque, ¿de acuerdo? Y esto también nos va a afectar con la distancia focal que tenemos, que es el zoom, ¿de acuerdo? Esto nos afectará también al enfoque, ya lo veremos posteriormente. Y por último, hay una pequeña limitación que va marcada por el anillo de enfoque del propio objetivo que nosotros tengamos instalado, amén de otros aspectos. Pero para basarnos en este primer bloque de pilares fundamentales 1, vamos a limitarlo a estos tres aspectos. En primer lugar, la distancia focal que tenemos, que es el zoom, que nos afectará directamente al enfoque. Luego, la definición propia de enfoque, que es la distancia al objetivo. ¿Vale? Y por último, esos pequeños desfases que va a tener producido por la precisión del anillo enfoque. Ya posteriormente, como he dicho, en el bloque 3 veremos más detenidamente este apartado, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a lo que corresponde al enfoque físico. Ahora nos vamos a otro apartado que corresponde a los modos de apoyo al enfoque de la cámara. ¿Qué quiere decir? Son estos sistemas que tiene la cámara para ayudarnos a realizar esta acción que es el enfoque. Estos sistemas hay muy diversos, pero normalmente se globalizan en tres grandes apartados. Un primer apartado que es el modo de enfoque, otro segundo apartado que es el modo de zona de autofoco, ¿vale? Para cuando trabajamos con el foco automático, ¿vale? Y otro que es el modo de disparo. Y diréis, ¿el modo de disparo en qué me afecta el enfoque? Pues nos afecta, ¿vale? Luego lo veremos con un poquito más de detenimiento, ¿de acuerdo? Generalmente suele haber estos tres apartados, ¿de acuerdo? Y hay que saber distinguirlos, ¿vale? El modo de enfoque vamos a distinguirlo en dos pequeñas subdivisiones. En un primer lugar, que es el manual, ¿vale? De ahí que cuando vais a un objetivo, ¿vale? Al objetivo de la cámara, veréis que tiene la palanqueta que hemos visto en el anterior bloque, ¿vale? Perdón, en el anterior módulo. Hemos visto que esa palanqueta que pasa de A a M, y en algunos casos A barra M, porque tiene mixto, ¿de acuerdo? Cuando lo tenemos en automático, funcionará automático. Cuando tenemos manual, quiere decir que nosotros tenemos una actuación directa sobre el objetivo.
¿vale? Cuando yo lo tengo en manual, trabaja directamente lo que son las funciones de modo autofoco no funcionan, sino que deja libremente al anillo de enfoque esa función. Pero no solo eso, hay que tener cuidado, porque estos modos de apoyo de enfoque no solo funcionan en la palanqueta, también dentro del menú propio de la cámara hay una función que podemos nosotros marcar como manual. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que si yo tengo el enfoque, ¿vale?, en el objetivo lo tengo puesto en automático, yo esta función se me verá iluminada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a trabajar con esta función, vamos a verlo más detenidamente, ¿vale? Vamos a ver aquí, en uno de los paneles, vamos a ver cómo voy a ver esto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, vamos a ir un momento a un menú rápido, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Vale, si os acordáis de esta pantalla, ¿de acuerdo? Esto es lo que tendríamos en la cámara, ¿vale? Esta función de aquí, ¿vale? Esta función que veis aquí, acordaos que esto está basado en una D40, pero me vale en general para la gran parte de las cámaras, ¿de acuerdo? Difiere un poco de una a otra, pero lo que viene siendo la nomenclatura viene siendo la misma. Si yo en lo que es la parte del objetivo, si nos vamos a lo que vimos en el día anterior, si os acordáis la parte que vimos el día anterior de la cámara y nos vamos al apartado del objetivo, ¿de acuerdo? Si esta palanqueta yo la tengo puesta en automático, como es el caso de esta, ¿vale? Que la tengo puesta en automático, cuando yo me voy a este menú me aparecerá iluminado, como está y me permitirá seleccionar los tres dispositivos de autofoco como el modo manual. El modo manual que hará desactivará las funciones automáticas y me permitirá trabajar directamente sobre el anillo, ¿de acuerdo? Y me permitirá ser yo el que maneje. Pero cuidado, porque si en el apartado de aquí yo lo tengo en manual, automáticamente me ha cortado directamente esta función, no me deja trabajarla. Es decir, es una forma rápida, entre comillas, de poder acceder con la palanqueta del objetivo, ¿vale? Poder, por ejemplo, tener esta en servo único, que es el estándar que utilizaremos, ¿vale? Y simplemente pulsando la palanqueta, ¿vale?, pasándola a manual, podré trabajar en manual. Y poniéndola en automático, volverá a su posición anterior, que la dejará guardada. Es decir, si yo la tengo en servo único, volverá a servo único. ¿Qué ventaja y problema tiene esto? Es rápido para la hora de cambiar a través de la palanqueta, pero sí es cierto que cuando yo la palanqueta la pongo en manual, no me deja trabajar ninguna de las opciones que viene aquí, porque directamente desaparece. Mientras que si lo hago desde esta función, al ponerla manual y la palanqueta estar en automático, sí puedo volver a cambiarlo. No sé si esto os ha quedado claro. ¿Habéis entendido lo que quería decir? ¿Vale? Es decir, que mientras yo tenga puesto la palanqueta en automático, podré acceder a todos los menús, aunque yo lo tenga puesto en manual. Pero si lo tengo en manual en lo que es el objetivo, automáticamente me quitará todas las funciones y esta pestaña aparecerá completamente en gris, no dejándome trabajar. Pero no solo esta, sino que también esta otra, ¿de acuerdo? Cuando yo lo ponga en manual, esta palanqueta también se volverá gris, tanto que lo haga desde el modo superior como que lo haga desde el objetivo, ¿de acuerdo? Vale, y volviendo a la traspa de aquí, perdón, y volviendo a la que estábamos, ahí, ¿vale? Con eso tendríamos el apartado manual. Luego tendremos el automático. El automático hay varias versiones, ¿vale? Pero generalmente la gran mayoría suelen tener estas tres, ¿vale? El S, que es servo único, el C, que es continuo, y el A, que es automático. ¿A qué hace referencia esto? Ahora lo veremos tranquilamente, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos los modos de zona de autofoco. ¿Para qué son estos modos? Estos modos le van a decir al autofoco, es decir, cuando yo tengo el modo de enfoque en automático en alguno de sus tres modos, ¿vale? Tres modos o más, si es que tiene alguno más la cámara, ¿vale? Me permitirán, en el modo de zona de autofoco, definir cómo ha de responder el sistema automático de enfoque según la escena que está viendo, ¿de acuerdo? Hay algunos que tienen más opciones, ¿vale? Depende de la calidad de la cámara, ¿vale? Tendrá más opciones, algunas tienen opciones 3D, algunas tienen progresivo, etc. ¿De acuerdo? Pero a grandes rasgos va a determinar qué parte de la escena va a utilizar para enfocar. Y ya por último tendremos el modo de disparo. El modo de disparo, diréis, ¿me afecta o no me afecta? Sí que nos afecta.
pero ya no tanto al enfoque, sino a la hora de trabajar con el enfoque en que me salga correctamente enfocada la imagen y evitar trepidaciones. Lo veremos a posteriori. La gran mayoría de las cámaras suelen tener estas 5, ¿de acuerdo? La toma única, en la que yo hago un disparo único, ¿vale? Cuando pulso el disparador. La toma continua o ráfaga, en la que mientras yo mantenga el disparador pulsado, realizará una serie de tomas, ¿vale? Temporizado, normalmente lo hay de 2, de 5, de 10 y de 20 segundos. Generalmente nosotros trabajaremos principalmente con la de 5 y con la de 10. Disparador remoto más 2 segundos y disparador remoto simple, que simplemente actuará para disparar con el disparador del mando, ¿vale? O con el de cable para realizar la foto o inmediatamente o con 2 segundos de retardo desde que yo lo he pulsado, ¿de acuerdo? Como anexo os mandaré las normas de manejo de enfoque, que es un archivo que os mandaré a posteriori, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a ver detenidamente estos apartados. Como os he dicho, el enfoque manual, que es mover el anillo, literalmente es el anillo de enfoque que está situado en el objetivo, ¿vale? Y que si seleccionamos el MF, que es el modo de foco manual, ¿vale? Desde el objetivo, recordar que perderemos los modos de enfoque y los modos de zona de autofoco, porque estos dos van juntos en el apartado de enfoque. Si lo seleccionamos en la cámara, es decir, el apartado que hemos visto antes de la cámara en la que ponemos Manual Focus, solo perderemos este último, quiere decir al modo de zonas de autofoco. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo la opción desde el menú rápido de la cámara de volver a activar los modos automáticos sin tener que tocar la palanqueta del objetivo. Luego en el apartado del enfoque automático ahora vamos a ver para qué es cada uno de estos 3 modos genéricos, ¿de acuerdo? Los he ordenado en el orden en el que nos vamos a utilizar nosotros, ¿vale? El AFS, que es el servo único, ¿vale? Lo utilizaremos pues a posteriori, ¿de acuerdo? Normalmente es el que yo utilizo para casi todo porque me da un rendimiento más práctico, ¿vale? Con cámaras sobre todo que sean antiguas, lo suyo es utilizar el servo único porque tienen la capacidad del sistema automático no es tan eficiente y muchas veces se nos irá el punto de enfoque, ¿de acuerdo? El AFC, que es alto foco servo continuo, hace referencia a que mientras yo mantenga pulsado el botón de autofoco, ¿vale? Realizará constantemente un enfoque en función de el modo de medición que yo le haya puesto a la cámara, ¿de acuerdo? Y estará continuamente realizando un enfoque hasta que encuentre el punto de enfoque correcto, ¿de acuerdo? O que él estima correcto, o si el objetivo se mueve, tratará de seguirlo, ¿de acuerdo? Pero no es una muy buena opción cuando no se tiene destrezas, puesto que, al igual que el primero, puede perder, ¿de acuerdo? Y por último, perdón, al igual que el que vamos a ver ahora, puede perder precisión a la hora de enfocar. Y por último, que es el que vamos a utilizar siempre que tengamos una cámara moderna, entiéndase moderna, cualquier cámara fabricada posterior de 2004 o 2007, depende la marca, ¿vale? Que será el servo automático, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la cámara sola elegirá en qué momento utilizará el servo único, es decir, un único enfoque, un único barrido para enfocar, o realizará varios barridos para localizar el enfoque, o si se ha desplazado la escena, tratará de seguirla o no. Eso lo decidirá la cámara en función de la escena, ¿de acuerdo? Los dedos del apartado inferior pues hace referencia a los puntos de enfoque en concreto de la cámara que utilizo como referencia, que es una de 40. Según la cámara, cada cámara tendrá más puntos, ¿de acuerdo? Más puntos de enfoque. Y ahora vamos dentro del enfoque físico que hemos visto, estos 3 apartados que os he comentado antes, la distancia focal. ¿En qué nos afectaría la distancia focal? ¿Vale? La distancia focal, el concepto es cuánto estoy viendo de la escena, ¿de acuerdo? Esto puede traer a muchísima confusión, por eso aquí no nos vamos a meter mucho en las diferencias entre los tamaños de sensor, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que quiero que tengáis un concepto muy claro. Por norma, no es exacto, pero por norma, a cada milimetraje, ¿vale?, de un objetivo, va marcado automáticamente una cantidad de grados de visión, ¿de acuerdo? Por correlación, ¿vale? Y te está diciendo cuánto es el diámetro, ¿vale? El diámetro del cuadro que yo estoy viendo. Es decir, que si yo tengo X milimetraje, vamos a poner 300 milímetros, me está diciendo que yo a 300 milímetros, a una distancia exacta, yo puedo saber cuánto es la longitud total de lado a lado de la fotografía en metros que yo estoy viendo. Eso se puede calcular, ¿vale? No es algo que vamos a hacer aquí, pero es una cosa que veremos en nivel 2, que es el cálculo que se utiliza para medir distancias concretas a través de una imagen, ¿de acuerdo?
La distancia al objetivo también nos va a afectar. También es verdad que cuanto más milimetraje yo tenga, me será más fácil ver el objetivo. ¿Qué implica ver el objetivo? Es vital. Cuanto más... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale. Cuanto más milímetros yo tenga, más cerca, entre comillas, entenderlo, ¿vale? Más cerca ver el objetivo. ¿Qué me permitirá esto? Ver los detalles del objetivo. ¿Para qué me sirve ver los detalles del objetivo? Para que o bien a través del enfoque automático o bien a través de nuestro propio ojo y el anillo de enfoque, enfocar lo que estoy viendo. Puesto que al igual que la cámara, el ojo humano también necesita referencias para enfocar, ¿de acuerdo? Entonces, cuantos más milímetros tenga respecto a algo que yo estoy fotografiando, cuanto más cerca lo vea, para mí me va a ser mucho más fácil realizar ese enfoque. Pero cuidado, con aquellos objetivos que son variables, también hay un detalle que es que el enfoque varía cuando yo varío el milimetraje. Pero es algo que no nos vamos a meter en profundidad ahora porque lo veremos prácticamente al final del módulo, que cuando veamos el tema del diafragma. Pues esto tiene que ver con una variación del diafragma, ¿de acuerdo? Lo veremos detenidamente en ese momento. Según yo voy teniendo menor milimetraje, voy a tener más grados de visión, ¿vale? Pasando por unas diferentes etapas, que los veremos en el próximo módulo, cómo se diferencian estos tipos de objetivos, ¿de acuerdo? Y por último, como he comentado, el anillo de precisión, que ya veremos en el módulo, en el bloque 3. Ahora vamos a ver cómo funciona el autofoco y los modos de zona, ¿de acuerdo? El autofoco, ¿vale? Hay muchos tipos de autofoco, pero la mayoría se difieren en dos apartados, ¿vale? Los pasivos, que realizan un barrido del anillo de enfoque hasta determinar un punto de máximo contraste. ¿Qué quiere decir esto? No es del todo exacto porque utiliza un enfoque de fase, como hemos visto anteriormente, aunque el de máximo contraste también lo utilizan aquellas cámaras que llevan vídeo, que utilizan dos tonos en su máximo contraste para realizar el enfoque. ¿Problema que tiene este sistema? Necesita contraste, es decir, que como os comenté en el módulo anterior, si yo realizo una fotografía a un cielo azulado o algo completamente blanco o a una superficie que es completamente homogénea, no va a ser capaz de enfocar porque no tiene contraste. Si no hay sombras, no hay una contrastación o una diferencia de tonos o colores, la cámara no va a ser capaz de enfocar. Del mismo modo, tampoco va a poder enfocar cuando es de noche, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos los autofocos activos, muy raros, ¿vale? Son autofocos que utilizan una especie de telemetría, muy típicos de la marca Leica, por ejemplo, ¿vale? Que utilizan un haz, ¿vale? Un pequeño láser, no es exactamente un láser, pero parece un láser, que utilizan para calcular la distancia y así realizar el enfoque, ¿vale? La ventaja de esto respecto a los otros es que puede funcionar en completa oscuridad. La gran desventaja es que tiene una limitación de distancia, ¿de acuerdo? A diferencia del pasivo, que yo puedo fotografiar independientemente de la distancia, el activo no es capaz de enfocar a ciertas distancias porque no le da la capacidad. Además de pequeñas vibraciones que tenga la cámara, automáticamente no le va a dar una medición precisa. ¿De acuerdo? Una vez visto el autofoco, vamos a ver cómo reacciona este autofoco, cómo realiza, cómo le marco yo qué quiero que enfoque o qué no quiero que enfoque. ¿De acuerdo? Para eso están los modos de zona de autofoco. Si nos vamos al menú, los modos de zona de autofoco son el apartado que tenemos aquí en esta parte inferior, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta parte que tenemos aquí será la que nos permita realizar decirle cómo quiero que enfoque, ¿de acuerdo? Para ello he utilizado los tres genéricos, ¿vale? Tenemos por un lado el enfoque puntual, el enfoque dinámico y el enfoque automático. Existen más, ¿de acuerdo? En función de la versión y modelo de la cámara, ¿de acuerdo? El enfoque puntual, si veis cuando vosotros activáis la cámara, ¿vale? Si tenéis el enfoque puntual, os permitirá seleccionar todos los puntos que tenga disponible el modelo de la cámara, ¿de acuerdo? Permitiéndoos desplazar en los diferentes puntos que tiene la cámara. ¿Esto qué te está diciendo? Que si yo tengo la cámara ubicada en un punto concreto en una escena, yo podré desplazar el punto de enfoque con el cursor, ¿vale? Con el cursor de la cámara, ¿vale? Con el cursor de la cámara, ¿vale? Con este cursor, ¿vale? Yo podré seleccionar cuál de estos puntos de enfoque quiero que seleccione para que la cámara realice el enfoque, ¿de acuerdo? Es lo idóneo para realizar enfoques cuando el objetivo está quieto o tiene un movimiento paralelo respecto a nuestra ubicación. Cuidado con lo de paralelo, ya lo veremos después porque esto tiene trampa, ¿de acuerdo? El segundo apartado, ¿cuál sería? El enfoque dinámico, ¿de acuerdo?
Si el sujeto abandona brevemente el punto, ¿vale? Lo que va a hacer es intentar seguirlo. El enfoque dinámico, ¿qué sería? Coge un punto concreto y coge los puntos que están alrededor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cogería este bloquecito de aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Tiene enfocado o tratará de enfocar lo que está en este punto, pero si el objeto de interés que yo estoy fotografiando está se mueve ligeramente en ese pequeño remarque, pues volverá a realizar una corrección del enfoque para mantenerlo enfocado. ¿Esto para qué está bien? Pues si estoy haciendo un seguimiento con la cámara de alguien, ¿vale? Yo lo estoy haciendo, estoy siguiendo a ese ciclista, lo estoy siguiendo, pero lo estoy siempre en el mismo punto. Entonces, ¿qué consigo con eso? Consigo que con el dinámico esté enfocando constantemente al ciclista, evitando que también se me vaya hacia el fondo, porque si lo tengo en puntual puede que se me vaya al fondo al realizar el enfoque porque no esté exactamente en el punto, o si utilizo el automático puede que coja la escena completa y se vaya al fondo o a una parte que no es de nuestro interés, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el enfoque automático, que es el que menos recomiendo, puesto que es bastante impreciso. Este se utilizaría, entre comillas, para realizar panorámicas, ¿de acuerdo? O cuando hay muchos sujetos en la escena que se mueven, una calle concurrida, etcétera, etcétera, en lo que no me interesa tanto cuál de los puntos sea de enfoque, sino tener una apreciación de la escena enfocada en sí, ¿de acuerdo? La cámara verá cuánto es la profundidad de campo que tiene para realizar este enfoque, ¿de acuerdo? Y con estos apartados, a falta de ver el tema de los disparos, que ya he comentado que simplemente muy brevemente los que utilizaremos, nos pasaríamos, con esto finalizaríamos lo que es el pilar del el enfoque, ¿de acuerdo? Y nos pasaríamos a otro apartado que corresponde a este de aquí, que veis aquí, que serían el modo de medición de luz. ¿Por qué digo modo de medición de luz? Porque este primer bloque que hemos visto, que sería referente al enfoque, viene compensado con el segundo pilar, que sería el de la nitidez. ¿Qué me afecta a la nitidez? En primer lugar, el propio enfoque como tal, puesto que si yo la imagen no la tengo enfocada, yo no puedo tener nitidez en la imagen. Y lo siguiente que nos va a afectar a la hora de conseguir nitidez sería la luz. Por lo tanto, como la luz es uno de los incipientes más acuciosos a la hora de conseguir tener una buena nitidez, tendremos que ver cómo funciona la cámara y cómo percibe la cámara la luz, ¿vale? Para ello utilizaremos los sistemas de medición, que es lo que seleccionaremos en este apartado. Hemos visto cómo seleccionar, ¿vale?, en los modos de disparo que os he comentado antes, ¿vale?, que seleccionaremos los modos de disparo, casi siempre utilizaremos la toma única, ¿vale? Hemos visto los modos de enfoque, ¿de acuerdo?, que casi siempre utilizaremos, en nuestro caso, el automático por el momento, aunque luego tenderéis a utilizar el servo único, y en muchos casos el manual, pero directamente desde la palanqueta. Y también hemos visto los modos de zona de autofoque, que recomiendo en la mayoría de las ocasiones utilizar el único o el dinámico. Prácticamente nunca utilizaremos la zona automática, y algunos que veáis la opción 3D, en susodicho de la dinámica utilizaremos la 3D. Pues ahora vamos a ver el apartado de la medición, que es este cuadrito que tenéis aquí debajo. Los símbolos, tener mucho cuidado porque son muy parecidos. El truco para diferenciarlos es que los de enfoque tienen una especie de corchetes, mientras que los de medición de luz tienen un punto en el centro siempre, ¿de acuerdo? Es un buen truco para acordarse de la diferencia entre los modos de zona de autofoco y los de medición, los modos de zona de medición, ¿de acuerdo? Acordaos que la luz, el punto de luz, acordaos el truco de el punto de luz. Todos los de medición de luz llevarán un puntito. Es una forma de distinguir los iconos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver ahora los tres apartados, ¿vale?, correspondientes a la medición de luz. El primero de todos, que será uno de los que más utilicemos, será el de medición parcial o puntual, que lo que hace es que de toda la escena elegirá un punto de medición. Cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque si en el apartado anterior hemos seleccionado el enfoque automático, la zona de enfoque automático, no nos dejará seleccionar ni la medición parcial ni la medición ponderada central. ¿Por qué? Porque la selección de puntos va asociado al punto de enfoque, aunque hay algunas cámaras que te permiten disociarlo mediante el bloqueo de enfoque y de exposición, pero no utilizando este sistema va asociado. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo puesto el modo de zona de enfoque automático, es decir, que me cubra toda la escena, yo no podré seleccionar ningún punto de la escena. Es decir, toda esta escena, si tengo todos los puntos, no podré seleccionar ninguno de ellos para realizar la medición de luz.
Por lo tanto, hay que asegurarse de que lo tenga en enfoque dinámico o puntual, de ahí que os he dicho que prácticamente nunca utilizaremos el automático, para tener una correcta medición de la luz. Y esto me va a afectar directamente en el exposímetro, que veremos a posterior en el bloque, ¿vale? En el bloque 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, asegurándonos de que lo tengo en puntual o en dinámico el modo de enfoque de zona, ¿vale? Entonces ya podré seleccionar tanto la medición parcial como la promediada central. Con la medición parcial seleccionará un punto, ¿vale? Y cogerá la luz de ese punto. Es decir, imaginaos que estoy haciendo un retrato y me interesa coger el punto concreto del ojo, ¿vale? Y quiero enfocar en el ojo. Pues yo apuntaré al ojo para realizar el enfoque, ¿vale? Una vez realizado ese enfoque, ya podré tener los valores de luz. Una vez que ya he realizado mi enfoque, me dará el exposímetro una medición respecto a ese punto concreto de la imagen. Aproximado. Cuantos más puntos tenga de enfoque una cámara, mucho más preciso va a ser la medición del exposímetro. Y mucho cuidado, porque el exposímetro miente. Según más antigua sea la cámara, el exposímetro es más impreciso. Por eso hay que tener un pequeño criterio que ya veremos cuando veamos el método, ¿de acuerdo? Esto sería la medición puntual. La medición promediada, al igual que lo que hacía la zona dinámica, es algo parecido. Lo que hace es, ese mismo punto, resulta que estoy realizando una fotografía de retrato, pero de cuerpo medio, ¿vale? Y quiero que me coja la luz que tiene el cuerpo, ¿vale? No quiero que, por ejemplo, el fondo me lo ilumine. Quiero que solo me ilumine la parte del cuerpo, que tengo un esquema de luz en la que me ilumina media cara, pero quiero que tenga un juego de la zona que tengo iluminada. Pues utilizaré una medición promediada, ¿vale? Para que me mida esa zona, pero ya no solo un punto, sino también toda la zona donde está esa persona, pero sin que coja toda la escena para que no me evalúe y me sobreexponga la imagen porque estoy sacando unas claves bajas y tengo el fondo oscuro, ¿vale? Al tener el fondo oscuro, si yo utilizo, por ejemplo, la medición evaluativa, va a hacer que toda la escena me la va a evaluar al medio, por lo tanto va a intentar sobreexponerme la imagen para que también se vea el fondo. Pero yo quiero que solo se vea la persona que está en el primer plano. Por lo tanto, utilizaré una medición promediada para que solo coja la escena del primer plano, ¿de acuerdo? Pero no solo un punto, sino toda la escena, ¿vale? De lo que tengo en primer plano. Por último, como os he dicho hace un momento, la medición evaluativa cogerá absolutamente todo el cuadro y realizará una evaluación media de todo el cuadro, para que es útil, como siempre, para los paisajes, ¿de acuerdo? No siempre, paisajes siempre y cuando no sean contraluces. Para los contraluces habrá que tomar otras medidas, ¿vale? Contraluces, dado que son un poco complejos, los he dejado para el nivel 2, ¿de acuerdo? Nos sirven para la gran mayoría de fotografías que hagamos, para cuando estamos realizando fotografía de edificios, panorámicas, etcétera, ¿de acuerdo? Y ya por último, para cerrar lo que es el apartado de este módulo, una pequeña serie de conceptos, ¿vale? Para diferenciar y aumentar un poquito el vocabulario, ¿de acuerdo? Las diferencias entre enfocado y desenfocado, haceros la idea de la imagen, ¿vale? De una cosa que veo enfocada y una cosa que veo desenfocada, no tiene mucha más historia. En la nitidez y lo contrario a la nitidez, ¿vale? Lo contrario del enfoque es el desenfoque y no hay que confundirlo, porque hay mucha gente que confunde enfoque con nitidez, ¿vale? El enfoque es que yo haya acertado con la distancia a la que está ese objeto a la hora de realizar el enfoque. O la cámara no estaba lo suficientemente quieta y ha tenido una trepidación, ¿de acuerdo? Como el apartado inferior de abajo, ¿vale? Y nítido se refiere a cuánta precisión del píxel o mediante la luz, el ruido, una serie de valores me van a dar una precisión de la imagen, de la realidad, respecto a la imagen que yo estoy viendo en la fotografía o en la captura, ¿de acuerdo? Me va a afectar mucho, sobre todo en la profundidad de campo, ¿vale? Ya lo veremos. Y por último, la nitidez va asociada también a la congelación de la imagen. Como he dicho antes del enfoque, según la congelación, si yo una imagen no la tengo congelada, realmente no voy a tener una imagen completamente ni enfocada ni nítida, ¿de acuerdo? Esta nitidez va por la congelación. Existen dos formas de distinguir la trepidación, ¿de acuerdo? ¿Cómo distingo de una trepidación fortuita de una no? Si os fijáis en las dos imágenes que vienen a la derecha, de abajo del todo, ¿vale? La imagen de la izquierda, si os fijáis, la ciclista está completamente estática. La cámara está trepidada porque está siendo movida. La cámara está acompañando al ciclista. Hay una trepidación respecto al fondo. Sin embargo, en la imagen de la derecha vemos que el escenario está completamente quieta. Por lo tanto, la trepidación no es producida por vibración, es producida por movimiento. Existe trepidación por movimiento o hay movimiento en la escena, ¿de acuerdo? No es correcto llamarle trepidación, habría que llamarle movimiento, ¿de acuerdo?
¿vale? Hay que distinguir lo que es trepidación de lo que es movimiento. La imagen de la izquierda está trepidada, puesto que el fondo está movido, esa técnica en concreto se llama blur, ¿vale? Y la de la derecha es una imagen que está tiene esa falta de nitidez porque la escena está movida, pero no la escena en cuanto a la cámara, sino que hay movimiento en la imagen, debido a que el tiempo de exposición es lo suficientemente alto como para que la persona salga movida, ¿de acuerdo? Simplemente estos pequeños conceptos para ver estas diferencias. Luego, para ampliar conceptos que luego veremos un poquito más en detenimiento, ¿vale? El nítido, la nitidez, va asociado también a otros parámetros. Parámetros que muchos de ellos no vamos a ver en ni en este módulo concreto, ni tampoco lo vamos a ver en este curso. Otros los veremos un poquito más adelante, pero sí para que os suene. La bruma, ¿vale? La niebla, ¿vale? Nos pueden afectar a esta nitidez. La ISO también nos puede afectar a la nitidez. El movimiento, como he dicho en la imagen anterior. El disparo referente ya no solo al modo de disparo con el que estoy trabajando, sino también a cómo realizo ese disparo de la cámara, ¿vale? Por eso los pulsadores siempre son mucho más prácticos. Hay una serie de técnicas y trucos para evitarlo y otros muchos trucos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ruido, no solo nos referimos al ruido de la ISO, para eso se llama el ruido de ISO. Hay otros muchos ruidos, ¿vale? Y se suelen definir en la imagen como esos pequeños granos, moteados, gránulos, etcétera, ¿de acuerdo? Hay muchos matices para definirlo, ¿de acuerdo? Luego, para ampliar también los conceptos, vamos a distinguir tres grandes conceptos a la hora de hablar de la nitidez y de cómo está realizada una imagen, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hablar de la exposición, ¿vale? Existen tres exposiciones genéricas, la que se considera como correcta exposición. Cuidado, esto hay que pillarlo con pinzas, puesto que la correcta exposición hace referencia a una escena completa, mientras que muchas veces, como ya veremos más adelante y sobre todo en el nivel 2, existen técnicas en las que lo que se hace es lo contrario. Lo que se busca es a lo mejor fotografiar el interior de una ventana, entonces no me va a importar lo que hay alrededor, o estoy haciendo un contraluz y no me interesa el sol. Entonces ahí realmente no estoy haciendo una correcta exposición como tal en cuanto a lo que exposímetro se refiere de la escena completa, pero sí que realizaré una correcta exposición respecto a la intención de la fotografía o lo que trata de conseguir la fotografía. Para ello, para tener un criterio para realizar esta correcta exposición, primero hay que sacar fotos genéricas, es decir, de composición completa, ¿vale? Con una correcta exposición. Aquellas fotos que se sobreexponen, es decir, que se queman, ¿vale? Lo que se denomina quemada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la imagen se va a quedar mucho más blanca y se va a quemar la imagen, se le llamará sobreexpuesta. Y sobreexpuesta aquellas imágenes que se hayan quedado oscurecidas porque no hayan tenido el tiempo de exposición suficiente, ¿vale? Serían las sobreexpuestas, ¿vale? Ya por último, lo que es el término de contrastación, entender que es un contraste, ¿de acuerdo? El bajo contraste, como os he comentado antes, con el efecto de las paredes, ¿vale? O cuando estoy trabajando con algo desenfocado, si yo tengo una falta de enfoque, los colores se me van a mezclar y me va a generar un bajo contraste, ¿de acuerdo? Sin contraste sería lo que os he comentado antes, de la pared o el cielo, ¿vale? Que yo lo tengo completamente homogéneo, por tanto no hay contraste. Muy importante a la hora de enfocar, puesto que no voy a ser capaz de enfocar si no tengo un elemento de referencia. Hay un truco muy utilizado para cuando quiero fotografiar paredes que no tengan contraste y es utilizar una pequeña luz para realizar el enfoque y luego la retiro a la hora de realizar la toma. Y ya por último, que sería el idóneo, y cuando ya está perfectamente enfocado, el alto contraste, en el que hay una perfecta definición entre los contornos de los colores de formas, que hay que pillarlo con pinzas, porque muchas veces los elementos climatológicos, como he dicho anteriormente, de la nitidez, como la bruma o la niebla, o simplemente la densidad del aire, aunque esto ya se nos escapa un poco al nivel 2, la cantidad de masa de aire que haya entre lo que yo estoy, desde donde yo estoy hasta lo que estoy fotografiando, esa cantidad de masa no deja de ser una especie de sólido que está en vuelo, en suspensión, ¿de acuerdo? Esa cantidad de masa me va a impedir que vea con total nitidez el objetivo que yo estoy intentando fotografiar. Entonces nunca va a haber un alto contraste perfecto a no ser que esté muy cerca del objetivo. De ahí que la distancia al objetivo me va a facilitar mucho el conseguir ese enfoque. Cuanto más cerca esté de mi objetivo, me va a ser mucho más fácil tanto realizar el enfoque como que sea mucho más preciso y más nítido. ¿De acuerdo? Y ya por último, hablando y comentando el apartado anterior del botoncito que nosotros utilizaremos en la mayoría de las cámaras antiguas como disparador, simplemente, o sea, perdón, como disparador no, como botón de autofoco, para que más o menos os hagáis una idea
de cuál es la función real del botón, ¿vale? Este botón lo único que hace, el botón de autoenfoque, perdón, bueno, sí, es un autoenfoque, es un bloqueador, ¿vale? Tanto por un lado de la autoexposición como por otro lado del autofoco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy trabajando con este botón, yo puedo realizar una escena en la que yo pulso este botón y le doy, bueno, aparte de que le puedo dar una serie de funciones, si está puesto con la función doble, el primer clic que yo le doy realiza una medición a la exposición y la deja bloqueada. Como veis en la escena que está animada, selecciona primero la parte de las nubes para realizar la exposición que varía la luminosidad de la escena completa, y por último vuelvo a darle a realizar el enfoque a otro punto, como es el árbol, para tener enfocado el árbol, y realiza un bloqueo de el foco. De esta manera, aunque mueva la cámara, cada vez que clica la primera vez el botón, realiza el bloqueo de la exposición, por lo tanto, la cantidad de luz de la escena se mantendrá, es decir, el exposímetro se quedará bloqueado. Es más o menos lo que ocurre cuando trabajáis con el móvil. Muchas veces os habrá pasado que cogéis el móvil y clicáis una parte de la escena, y según la parte de la escena que cliquéis, la parte luminosa de la propia escena que estáis fotografiando variará. Si utilizáis una zona donde haya mucha luz y la clicáis, el resto se oscurecerá, y si vais a una zona oscura y la clicáis, se iluminará mucho más la escena. Pues esto es algo parecido. Cuando yo selecciono mi punto de enfoque a la parte de las nubes y le doy un clic a este botón, bloqueará la exposición a ese punto. Ahora muevo el botón, lo que sería con el cursor, realizo el movimiento a otro punto para realizar el punto de enfoque y le vuelvo a dar y bloqueará lo que es el punto de enfoque. Y ahora, una vez que están bloqueados estos dos apartados, independientemente de cómo yo mueva la cámara, tanto el enfoque como el exposímetro, cuando yo le dé al disparador, no se verán afectados. Es una forma de trabajar para aquellos que tengan el enfoque puesto en el disparador, algo que no recomiendo. ¿Cuál es la opción que yo recomiendo? Y que veremos en el próximo día, en el próximo módulo, para cambiar la configuración. Y es que este botón, a excepción de aquellas cámaras que tengan el botón de AF-ON aparte, ¿vale? Es que este botón lo pongáis con la configuración de solo autofoco. Ya veremos cómo se realiza esta configuración para que todo el mundo pueda trabajar con él. De manera que tendremos separado, por un lado, el enfoque y por otro lado, el disparo. Esto es un gran salto a la hora de trabajar en manual, pero que una vez que os acostumbréis a él, os puedo asegurar que no volveréis a utilizar el modo autofoco en el disparador. Y ya con esto terminaríamos lo que corresponde a este apartado. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues en principio, y si no hay más preguntas, como siempre el próximo jueves será la siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Vale? El próximo jueves lo que veremos corresponderá a generalidades, donde veremos las clasificaciones de las cámaras, los objetivos, y veremos cómo configurar nuestra cámara y cómo almacenarla, ¿de acuerdo? Y con esto en principio acabaríamos la clase correspondiente a hoy.